Eso pretendo que sea un poco rapidito, también porque la película, pues bueno, no ofrece mucho material. Y, a ver, ya hace unos meses me escucharon prácticamente mamársela a Gundam Unicorn por el hecho de que se terminó convirtiendo en mi serie favorita de Gundam y lo sigue siendo hasta la fecha. Sin embargo, hoy toca analizar su secuela, y todo hay que decirlo, una secuela bastante atropellada. Y es que, a ver, si tuviese que resumir Gundam Narrative en una frase sería: estuvo entretenida y todo, pero no entendí qué verga fue lo que pasó. Y a ver, vamos a ser honestos, aquí incluso teniendo el contexto de la serie anterior, mejor dicho, de las series anteriores, todavía no se termina de entender exactamente qué verga fue lo que pasó en Narrative. Y eso se debe esencialmente al hecho de que Narrative, si bien se presentó inicialmente como una suerte de secuela y de aclaración de los eventos de Unicorn, de las dudas que quedaron después de Unicorn, lo cierto es que lo único que hizo fue plantear aún más preguntas. Unicorn nos dejó con varias dudas, como por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría después de dichos eventos con Banagher, con Minerva? ¿Qué pasó después de eso con Neo Seong, o mejor dicho, los Sleeps? ¿Cómo cambiaría el Universal Century ahora con el conocimiento de lo que contenía la caja de Laplace? Y lo cierto es que Narrative no respondió absolutamente ninguna de esas preguntas. Lo único que más o menos resolvió es qué pasó con el Unicorn después de los eventos, pues eso, de Unicorn. Y es el hecho de que básicamente el Psycho Frame se consideró tan peligroso que terminaron supuestamente destruyendo las unidades de Unicorn, cuando la realidad es que por lo menos el Unicorn en sí terminó siendo sellado. Sepa la chingada que pasó con el Banshee. Y es que, a ver, si bien es cierto que no sería la primera vez que la franquicia reescribe parte de la historia original, ya que, por ejemplo, en este caso, se reescribió el tema de quién fue, o mejor dicho, fueron los primeros New Types descubiertos, en este caso siendo que los primeros New Types descubiertos fueron los tres, entre comillas, protagonistas de la película. Lo cierto es que no es la primera vez que Gundam reescribe, no es la primera vez que hace un retcon, es decir, la propia Gundam Unicorn se basa casi en su totalidad en retcons, así que tampoco es algo que considere que afecte demasiado a la franquicia. Es esto, la mayor cagada que tendría Narrative en ese sentido es justamente el hecho de que Narrative no responde ninguna de las preguntas que ya había planteado Unicorn y solamente plantea más preguntas. Por no decir que se saca de lo más profundo del ojete ciertas cosas las cuales se sienten bastante improvisadas, como por ejemplo la aparición del Gundam Phoenix. Es decir, si ya de por sí la presencia del Gundam Unicorn a mucha gente la sacó de onda, principalmente por el hecho de que el Gundam Unicorn básicamente es un Gundam que tiene poderes mágicos, eso no se compara un carajo con lo que termina haciendo el Phoenix. Pero a ver, me estoy saltando partes, vamos directamente desde el principio. Es decir, es innegable el hecho de que es una película que, si bien es cierto, su introducción es excelente, su introducción me gusta muchísimo por el hecho de que Gundam Narrative empieza directamente metiendo toda la carne en el asador, termina metiendo primera marcha y acelerando a toda pastilla. Pero no, se siente sencillamente un poco sacado de la manga el hecho de que presenten una tercera unidad Unicorn. Porque si bien es cierto que el Fénix será todo lo copado que queramos, y si bien es cierto que yo soy el primero al que se le pusieron los pezones durillos cuando vio que la estatua del Unicorn literalmente se iluminó como el Narrative un año antes de que saliese la película, para mí, por lo menos a nivel de lore, el Gundam que realmente destaca de esta película no es el Fénix, sino el Narrative. El hecho de que el Narrative es un Gundam que sí que se siente mucho más coherente a nivel argumental, se siente mucho más coherente con lo que viene a ser el Universal Century. El hecho de que el Narrative es en esencia un prototipo de investigación creado para el desarrollo posterior del New Gundam de Charge Counter Attack. El Narrative no es sino un Mobysuit que tiene más de 4 años de antigüedad, el cual está claramente incompleto, por eso le falta la armadura de partes del cuerpo como los bíceps o los muslos, y que para compensar el hecho de que es un cuerpo claramente inacabado, tuvieron que meterle una serie de aditamentos y equipos especiales para compensar sus carencias. Por no decir de que con el Narrative, para intentar ponerlo a la misma altura del Fénix, para intentar ponerlo a la altura de una unidad Unicorn, lo que hicieron fue esencialmente ponerle Psycho Frame encima a modo de armadura, que si bien es cierto no es tan eficiente como el Psycho Frame interno que tendrían las unidades Unicorn, sí que le sigue dando una ventaja. Sin embargo, si bien es cierto que la escena introductoria de Gundam Narrative es definitivamente, muy seguramente lo mejor de la película, el problema reside en el hecho de que la película es a partir de ese punto que empieza a ir flojeando. Es decir, por un lado tengamos en consideración el hecho de que los personajes principales, es decir, aquí siendo honestos, no sería tanto Rita, por el hecho de que Rita es básicamente un Gundam. Sí, aquí aplicaron la de Setsuna.
los protagonistas de la película realmente no serían sino Jonah, Michelle y Zoltan. Son los verdaderos protagonistas de la película. No por nada son los que aparecen en el póster en esa pose tan rara. Zoltan, como siempre, siendo la pira. Analizando primero que todo a Jonah Basta, lo cierto es que es un personaje que no me podría importar menos. Es decir, crearon un personaje que, si bien es cierto, no llega evidentemente al nivel de planicie que es un protagonista como Mikazuki, tampoco es que sea exactamente el personaje más carismático, no es que sea el personaje con las motivaciones más interesantes de ver. Y tres cuartos del mismo con Michelle, es decir, está interesante eso, todas las escenas de retrospectiva, los flashbacks, está interesante de cómo básicamente fueron convertidos en conejillos de India por la Federación Terrestre, pero aún así, en lo que son las escenas en tiempo presente, no son personajes muy interesantes que digamos. Si acaso del trío protagónico, el que más destaca es justamente el antagonista, Zoltan, el cual, si bien es cierto que no me termina de desagradar el concepto de que él sea una suerte de clon fallido de Charles Aznavour, siendo que el verdadero clon exitoso fue Full Frontal en Unicorn, de ahí el por qué los dos utilizan las unidades Sinanju. Lo que no me convence de Zoltan es justamente eso, el hecho de que se siente reiterativo, se siente repetitivo que otra vez presenten un clon de Charles Aznavour. Es decir, literalmente en la continuidad ya tenemos 3 clones de Charles Aznavour, es decir, Full Frontal, Zoltan, y en una obra que es y no es canon al mismo tiempo, tendríamos a Franchi Char. Pero bueno, ya algún día quizás hablemos de Gaia Gear. Quizás. Aquí no sé realmente, yo siento personalmente que me hubiese gustado mucho más la idea de que Zoltan sea alguien obsesionado con la figura de Charles Aznavour, que sea no un clon fallido de él, no un clon creado por Sion para hacer otro Charles Aznavour, sino que realmente Zoltan sea un fanático de Charles Aznavour que buscase copiar su personalidad y su identidad. Un poco parecido a lo que sería, por ejemplo, Megatron en Transformers One, en donde Megatron es esencialmente un fanático de Megatronus y quiere imitarlo a toda costa, quiere imitarlo hasta en los aspectos más pequeños. Algo similar a eso creo que hubiese hecho de Zoltan un villano que, si bien es cierto, se podría considerar todavía un clon no oficial de Char, no en un sentido literal, pero sí en un sentido de tropo, le hubiese dado un toque adicional, un toque de interés para convertirlo en su propio personaje. Pero insisto, tengamos en consideración el hecho de que si Zoltan es el personaje más interesante de la película, pues bueno, ya sabemos que lo demás va a estar a la altura del betún. Y es que realmente el gran problema que tendría Gundam Narrative es el hecho de que la película en general se siente realmente que recicla muchas ideas que utilizaba ya la serie de Gundam Unicorn. Es decir, el primer acto, si bien es cierto, es interesante por todo eso de la persecución del narrative, del cómo terminan utilizando un Gundam extremadamente modificado para intentar darle cacería, y es probablemente la parte más original de la película, la mejor parte de la película. Lo cierto es que de ahí en adelante la película va cuesta abajo hasta cierto punto. No en el sentido de que no sea interesante, no en el sentido de que no sea entretenido, sino en el sentido de que se siente constantemente una sensación de déjà vu. Es decir, todo lo que es el ataque a una colonia espacial se siente terriblemente parecido a lo que viene a ser el ataque en Dakar. Es decir, todo lo que viene a ser el ataque a una colonia espacial se siente bastante parecido al ataque en la base en Australia que sucede en Unicorn. Se siente muy parecido a la pelea contra el Shamlo. Es decir, esencialmente un ataque en una zona residencial, una zona civil, en donde también se ve involucrado un Mobile Armor completamente fuera de control. Y ya ni hablar de lo que viene a ser el tercer acto, ya ni hablar de lo que viene a ser la batalla final, en donde directamente tenemos otra vez un Sinanju, otra vez un Gundam Unicorn y otra vez, peor todavía, un Neo Zeong. Literalmente, la pelea final de Gundam Narrative es prácticamente lo mismo que la pelea final de Gundam Unicorn, solamente que con un Neo Zeong que hace un poquito más de cosas, un Neo Zeong que muestra un poco más sus habilidades y que aparece, irónicamente, un poco más de tiempo. Incluso tenemos para tal caso a un Silver Bullet disparando y tratando de ayudar al Gundam protagónico. A ver, el motivo de por qué los finales de ambas series, del por qué el final de Unicorn y de Narrative se sienten tan pero tan parecidos hasta el punto en el que son prácticamente lo mismo, son en esencia lo mismo, solamente con algunos pequeños cambios para, entre comillas, disimularlo,
se debe al hecho de que esencialmente el final de la serie de Gundam Unicorn es el final de los libros en los que se basa la película de Narrative. Para quien no lo sepa, las novelas en las que se basaría la serie de Gundam Unicorn, es decir, las novelas Unicorn, tienen un final que es levemente diferente por el hecho de que por un lado no existe el Neo Zeon y tampoco termina sucediendo lo de la cristalización. Por el contrario, la batalla final es una batalla entre el Sinanju, el Phoenix. Por el contrario, la batalla final es una batalla final entre el Sinanju, el Unicorn y el Banshee, con un Sinanju levemente mejorado, pero nada realmente del otro mundo. No llega a ser un Neo Zeon, insisto. El detalle fue el hecho de que agarraron algunas de las ideas que se utilizaron para las novelas en las que se basaría Narrative, algunas de las ideas utilizadas en Phoenix Hunt, para hacer la batalla final de Gundam Unicorn. Es decir, de ahí el hecho de que venga lo que viene a ser la cristalización, esa suerte de evento milagroso, esa suerte de viaje en el tiempo y sobre todo lo que es la presencia del Neo Zeon. Por lo mismo al final, como la película de Narrative sigue basándose en el mismo material fuente, pues bueno, evidentemente lo que vienen a ser las ideas que aplica son básicamente lo mismo. De ahí el por qué se siente tan repetitivo. No lo sé, es decir, si ya de por sí Unicorn hizo cambios considerables para lo que viene a ser el final de su historia, yo también hubiese aprovechado para hacer algunos cambios al final de Narrative. Cambios relativamente pequeños, cambios relativamente sutiles, pero que a mi parecer hubiesen enriquecido la historia, como por ejemplo, tal y como menciona Salónicas, hacer que por ejemplo, en lugar de existir un Neo Zeon, fuese algo así como conseguir los restos de lo que fue en algún momento el Sazabi de Char Aznavour. Es decir, si John Abasta está utilizando los restos del Nu Gundam, hubiese sido interesante si Zoltan hubiese utilizado los restos de un Sazabi, solamente que modificado con Psycho Frame. En lugar de ver ese milagro tan parecido al de Gundam Unicorn en el hecho de que el narrativo esencialmente lo que hace es contener una explosión nuclear, hubiese sido mucho más interesante si en vez de eso se hubiese visto algo un poco más creativo, algo como por ejemplo Fantasmas New Type. No hubiese sido algo tan descabellado, tomando en consideración el hecho de que la película en esencia trata respecto al cómo se puede alcanzar una suerte de inmortalidad mediante poderes New Type, cómo realmente los New Types cuando mueren lo que hacen es simplemente ascender a un plano superior, por lo que no hubiese sido algo tan descabellado aplicar una idea así. Sé que suena como algo muy parecido a lo que hizo la película de Rise of Skywalker, pero siento que en este contexto sí que hubiese funcionado. Por lo que ya, finalizando el video, al final, ¿qué putas pasa con Gundam Narrative? Pues en esencia es una película que, no me malentiendan, es entretenida, es muy entretenida y tiene escenas de acción espectaculares. Es decir, por mucho que, como estoy diciendo, la batalla final es bastante repetitiva, lo cierto es que la veo una y otra vez simplemente por el hecho de que es espectacular a más no poder. Pero lo cierto es que tiene el problema de que por un lado no aclara absolutamente ninguna duda que dejó Gundam Unicorn, es decir, tengamos en consideración que todavía hay un trecho bastante grande entre lo que viene a ser el final de Narrative y el comienzo de Gundam Hathaway, en donde todavía no se sabe qué fue lo que pasó con Vanagger, con la República de Sion o con Mineva, sino que también se le suma el hecho de que la película es muy repetitiva, la película es muy parecida a lo que ya pasa en Gundam Unicorn, solamente que de una manera mucho más resumida y con personajes infinitamente menos interesantes. Que sí, es verdad, tenemos otra vez cameos de ciertos personajes, como lo puede ser el mismo Vanagger, como lo puede ser Mineva, o como lo puede ser Zimmerman. Tenemos cameos de ciertos personajes ya vistos en Gundam Unicorn, pero lo cierto es que pues eso, son eso, cameos solamente, no son realmente personajes que tengan algún tipo de peso en la trama. Es una película que puedo recomendar, pero definitivamente no es esencial haberla visto. Es decir, es una película que sí viene sobrando bastante, es una película que realmente, pues bueno, entretiene, pero no divierte. Si acaso lo más memorable que podría tener Gundam Narrative, aparte, como vengo diciendo desde hace un buen rato, la batalla introductoria, otro de los muchos detalles muy apreciables de Gundam Narrative es, por ejemplo, una de las tantas veces que hemos visto, pero eso sí, ahora con casi que más nivel de detalle incluso que Gundam The Origin, lo que es la caída de la colonia espacial sobre Australia. Es quizás una de las escenas, si no la escena con más impacto de la película. Con lo que, valoración final.
Eso ya se ha visto. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Nico Lunatic y ya veremos si en algún momento me pican un poquito los huevitos para poder reseñar la película de Gundam Hathaway. Lo que sucede es el hecho de que también es verdad el hecho de que siento que me falta un poco más de contenido para poder reseñarla. Es decir, ya va siendo hora de que Sunrise se ponga las pilas y saque las otras dos películas que nos faltan.